Y un saludo de Faustino Zapico. Es raro que haya dos Faustinos en un cartel y hemos coincidido. Faustino Zapico es un compañero, concejal en el Ayuntamiento de Mieres y componente de Izquierda Asturiana, que a su vez forma parte de esta coalición. Compañeros, compañeres, muchas gracias por la vuestra presencia, muchas gracias por la vuestra paciencia, muchas gracias a los militantes que lleven todos estos semanas trabajando mucho para hacer visible la candidatura de Unidad Popular, porque como ya sabéis, cuando no hay medios, súplese con militancia, y evidentemente medios a nosotros precisamente no nos sobra. Medios, ni medios económicos, ni medios de comunicación. Y precisamente porque hay tan poco hueco en los medios de comunicación, tenemos que hacer estos mítines tan extraños donde los oradores principales intervienen antes de los teloneros. Por eso, repito, muchas gracias por la vuestra paciencia. No fai falta de explicar que hay un apagón informativo a Unidad Popular. Resulta que los grandes medios de comunicación y la patronal xuntáronse y decidieron a quién podemos votar y a quién non. Y, polo tanto, decidieron a qué cuatro podemos votar y a quién non. Y, polo tanto, a los que non podemos votar non se os saca absolutamente nada. Además, dannos a escoller, tenemos todo muy guapo, tenemos hasta 4 colores. Tenemos unos de azul, tenemos unos de naranja, tenemos unos de morado y tenemos unos de colorado. Ronca la maera, de colorado. Son como nun parchís onde les fiches y los dados los controlen otros. Esa oligarquía que decidió a quién podemos votar. Son los 4 del parchís. Por lo tanto, compañeros y compañeras, estos que nos dicen a quién tenemos que votar, cuando nos dicen a quién tenemos que votar, en realidad están diciéndonos a quién no tenemos que votar. Si les eléctriques quieren que votemos a los 4 del parchís, está claro que tenemos que votar a Unidad Popular. Si Antena 3 Media dice que hay que votar a los 4 del parchís, está claro que hay que votar a Unidad Popular. Si Mediaset dice que hay que votar a los 4 del parchís, está claro que hay que votar a Unidad Popular. Si el Grupo Prisa quiere que votemos a los 4 del parchís, hay que votar a Unidad Popular. Y si Rosell, el jefe de la patronal, dice que están cantados con los 4 del parchís porque ningún dice barbaridades, ya que están diciéndoles muy gordes y por lo tanto hay que votar a Unidad Popular. Lo único en esta campaña que tenemos que agradecer a los medios de comunicación es que no llevaran al compañero Garción a hacer el canelo en el hormiguero ni a aguantarles tonterías y les baballaes de Bertín Osborne. Él seguro que lo agradece también. Eso sí, están enfotados en convencernos en que votemos a los 4 del parchís, porque tenemos que elegir el Parlamento y el Gobierno que nos saque de la crisis. Y nosotros lo que hicimos es ¿qué crisis? ¿Cuál de ellas? Porque si estamos hablando de la crisis de hay 7 años, tenemos que decir, no, oye, que ya salimos de la crisis. Porque salir de la crisis y esto. Salir de la crisis y estar 7 años aguantando agresiones a la clase trabajadora. Y es seguir 7 años aguantando los recortes en el sistema productivo. Y es 7 años de disciplinar a la clase trabajadora y avezala a la nueva situación. Avezala al horizonte de la precariedad vital. Eso es salir de la crisis. El ciclo de la austeridad perpetua. Tocar fondo y quedar abajo. Ahí quieren que quedemos. La salida de la crisis, compañeros, y el Tratado Transatlántico, y el gobierno directo y perpetuo de las multinacionales, y privatizar los servicios públicos, la escuela, la sanidad, las pensiones, hasta el mismo Estado se privatiza. Esa es la salida de la crisis, y ese es el horizonte vital. Por eso fue la reforma educativa, entre otros tantos, o más bien la contrarreforma educativa. Tener una educación de mierda para que la mocedad acepte trabajos de mierda a cambio de jornales de mierda para llevar una vida de mierda. Ese es el futuro que nos aguarda. Y ese es el futuro que van desearnos los 4 del parchís. Porque para acabar con él, para tornar ese futuro, hay que enfrentarse a la oligarquía. Y los 4 del parchís no van a enfrentarse a la oligarquía. Pero hay más crisis, compañeros.
Cuando nos dicen que la crisis empezó en 2008, dicen que mentira. Aquí en Asturias llevamos 30 años de crisis. Aquí la crisis llámase Unión Europea, la crisis llámase moneda única, la crisis llámase trancar el carbón, trancar el metal, trancar los astilleros, llámase la cuota láctea. La crisis nuestra y también esa clase empresarial y política corrupta que marafundió los fondos mineros. La nuestra crisis y el Muselón, la nuestra crisis y Villa, la nuestra crisis y Calatrava. Esa ya es la nuestra crisis y la nuestra condena. Compañeros y compañeras, yo vengo aquí en nombre de mi partido Izquierda Asturiana a pediros el voto en una doble condición, como trabajadores y como asturianos. Nestos días están bombardeándonos con mensajes para que votemos y los 4 del Parchís llámenos cada uno de una manera distinta. Unos dicen que los votemos porque ellos son los que defienden a las personas. Y efectivamente personas somos, incluso personas humanas, como dirían los obispos. Otros dícennos que tenemos que votarlos porque ellos representan a la xente, concretamente a la buena xente. Y aquí somos xente, incluso somos buena xente. Y otros dícennos que son ciudadanos, que son los que representan a los ciudadanos. Y efectivamente nosotros somos ciudadanos y ciudadanes. Claro, ¿cómo no vamos a ser ciudadanos si la ciudadanía hay una conquista del republicanismo democrático? Y el republicanismo democrático ha representado única y exclusivamente en esta candidatura, Unidad Popular. Y sí, somos personas, somos xente, somos ciudadanos y ciudadanes, pero somos también trabajadores. Non somos clase alta, non somos clase media, non somos clase baja, porque la clase social no es una cuestión de estatura, y una cuestión de relación con los medios de producción, y una cuestión de propiedad, y nosotros somos trabajadores. Somos fíos de la clase trabajadora asturiana, fíos orgullosos de la clase trabajadora asturiana. Esta ya era nuestra mochila, la lucha de los nuestros padres y los nuestros abuelos, la nuestra mochila colorada. De la clase obrera, que viva la lucha de la clase obrera. Y ser trabajadores, compañeros, nosotros no somos de esos que pensaban que están marcados por la providencia para ganar 4.000 al mes y de repente a los 35 años despierten del su sueño y descubren que el mundo ya es cruel. Y como ya es cruel, pasen de la indiferencia no a la lucha de clases, sino al resentimiento o a la envidia. No, compañeros, esto no es la candidatura del resentimiento o de la envidia, y es la candidatura de defensa de la clase trabajadora, de los intereses de la clase trabajadora contra la oligarquía. Y por eso esta candidatura y es la única que tiene un programa de defensa de la clase trabajadora, y es la que defiende el trabajo garantizado, y es la que defiende la nacionalización de las eléctricas, y es la que defiende la banca pública, y es la que defiende enfrentarse a la troika. Eso es defender a la clase trabajadora, eso es la lucha de clases. Compañeros, ya para rematar, pídovos el voto para esta candidatura, non solo como trabajadores, sino también como asturianos y asturianes. Sí, como asturianos y asturianes. Nosotros, dicen de Izquierda Asturiana, decimos que asturianos y asturianes son los que estamos aquí, los que tuvieron que marchar y los que tuvieron de venir independientemente donde nacieran, en Sotrondio o en Tegucigalpa, son todos asturianos y asturianes. Y pedimos el voto como asturianos y asturianes. Y pedímoslo por una razón muy clara, porque estamos en un momento clave de la nuestra historia, de la historia del pueblo asturiano. Cuando después del 20 de Aviento los 4 del Parchís abran el melón de la reforma constitucional, cuando empieza otra vez la operación Gato Pardo 2.0, Asturias, como 1978, puede ser otra vez la eterna perdedora, la gran arrequexada. Si la representación de Asturias corre a cargo de los 4 del Parchís, que son la expresión máxima del sucursalismo, que más que partidos son clubs de fans, el resultado va a ser que volvamos a perder el tren de la historia. La candidatura de Unidad Popular y es la única, repito, la única que defiende un proceso constituyente y la República Federal como forma de gobierno. Esto es la República de iguales, iguales todos, iguales los asturianos a todos los demás pueblos del Estado, iguales en libertad, iguales en soberanía.
Por eso, los asturianistas, los republicanos asturianistas, que somos de izquierda asturiana, pedimos y participamos en Unidad Popular, porque el día 20 hay que llevar al compañero Orbiz y algún cotru más a Madrid, para que el compañero Garzón tea no solo él, como solo ante el peligro, sino con un carrado de diputados y diputadas para defender a la clase trabajadora, a defender a los pueblos del Estado y el proceso constituyente que nos traiga la República Democrática Federativa. Porque si no lo fa Unidad Popular, no lo va a hacer nadie. Por eso, compañeros, pedimos vos el voto para el día 20 y pedimos vos, después del 21, la construcción de la herramienta política, construir unidad popular para hacer poder popular, para hacer democracia, para hacer república, por un nuevo país. Fuerza y unidad hasta la victoria. ¡Puxa la República! ¡Puxa Asturias!